en El Salvador, los que tratan de quemar CAIS con los policías adentro o los que tratan de quemar los vehículos del servicio público poniendo en peligro la vida de ciudadanos inocentes. ¿Qué pasaría en Colombia con ese debate? ¿Qué pasaría si alguien plantea que se endurezca de esa forma la política carcelaria? El doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y de Minas, es un referente importante para analizar esta situación tan compleja de las tarifas en la costa y de la opción tarifaria. En un principio se había dicho que el propio Estado, la nación, iba a asumir saldos de la deuda de la opción tarifaria de la demanda residencial de los estratos 1, 2 y 3. Ahora se ha dicho que están estudiando una posibilidad de que ese saldo de la deuda de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 la cubran los usuarios de los estratos 5 y 6. Van a poner a todos los colombianos, a los colombianos de todo el país, a pagar las deudas de unas regiones. Van a poner con sobretasas a las personas que tienen residencialmente el estrato 5 y 6 a asumir esas deudas. Eso es posible, eso es conveniente. Señor exministro Juan Camilo Restrepo, gusto saludarlo. Juan, buenos días a usted, a toda la mesa y a los oyentes. Mire, Muy... Adelante, doctor Juan Camilo. Adelante, lo escuchamos en su doble condición de exministro de Hacienda y exministro de Minas. Gracias. Estuve participando durante los últimos 2 días en un importante congreso organizado por la ANDI para pasarle revista a todos los temas energéticos. Allí el nuevo ministro de Minas y Energía hizo su discurso inaugural y propuso esa fórmula. La verdad es que causó bastante desconcierto entre la audiencia de este congreso. ¿Por qué? Porque la fórmula es una más de los muchos bandazos que ha dado el gobierno sobre la opción tarifaria. Primero dijo que la iba a subir el gobierno, después que iba a estar en el proyecto de ley tributario, después que se estudiaron algunas fórmulas, ninguna de las cuales se concluyó, como la titularización de esas deudas. Y las empresas que estaban en este congreso, que le digo que atendí, pues consideran que, primero, esa fórmula implica una ley, porque es una pequeña reforma tributaria lo que propuso o lo que sombreó el ministro de Minas y Energía. Pero segundo, él dijo que tenía que buscarse una fórmula que no subiera las tarifas. Y naturalmente, si la opción tarifaria se recarga sobre los usuarios 4, 5 y 6 y sobre el comercio y la industria, que es la parte adicional, y sobre el comercio y la industria, que ya están todos ellos subsidiando el 20% de las tarifas eléctricas, otro incremento más, pues subiría las tarifas de los sectores a los cuales se les quieren abaratar los costos. De manera que no quedó en nada, fue una cosa ahí muy paisajeada lo que planteó el ministro de Minas y Energía y no cayó bien en ese congreso. Empresas como EPM, que estaba presente, ya hayan tenido que meter 1.200.000 pesos para atender el pago de los subsidios que no está pagando a tiempo el gobierno. Y esto no se puede mantener indefinidamente. El gran reclamo fue, pasan los meses y los subsidios debidos y no pagados siguen acumulándose. Esa fue la gran conclusión, mucho más que esta del nuevo impuesto sobre la industria y el comercio y los estratos más altos para asumir la opción tarifaria.
Doctor Juan Camilo, ¿qué se debería hacer? ¿Cuál debería ser la decisión que en este momento adoptaran las autoridades? Pues mire, Juan, mi opinión muy personal es que realmente la situación fiscal es desesperada por todos lados por las que se le mire. Tenemos un presupuesto de más de 530 billones de pesos. ¿Cómo es que no va a haber con qué pagar, con qué ponerse al día 4 billones de pesos, que es lo que valen los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 que nos están cancelando? Y aquí se dijo en este importante congreso que si no hay una medida pronta, lo que se presenció en el Bichada, en Puerto Carreño, que se apagó durante 2 días por falta de pago, es una electrificadora pequeña, se puede replicar en grande en todo el país. Esa fue la gran voz de alerta que se escuchó en este congreso. Exministro, ¿cómo ve usted, cómo está viendo todos estos cambios en el Ministerio de Hacienda? 4 ministros en 3 años de gobierno. ¿Cómo afecta esta inestabilidad en la política de Hacienda a la política macroeconómica? Bueno, en este congreso que les digo, algún periodista me preguntó que cuál era el principal reto que a mi modo de ver tenía el nuevo ministro de Hacienda, es decir, el 4º ministro de Hacienda de la administración Petro. Y yo le dije que a mi modo de ver, el gran reto que tiene es convencer a su jefe que el doctor Guevara tenía razón en lo que argumentó y por lo cual le cortaron la cabeza después de 2 meses de ejercicio. ¿Qué fue lo que dijo el ministro saliente Guevara? Que había que hacer un pequeño ajuste, pequeño para las cifras que se manejan, siquiera de 10 billones de pesos, moderar el gasto. Y parece que eso desató las iras santas en la Casa de Nariño, al paso que unas entidades como FEDESarrollo, como ANIF, como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dicen que el ajuste que hay que hacer en el 2025 para que cuadren las cuentas fiscales no es ni siquiera lo que pedía Guevara, es mucho más, son casi 50 billones de pesos. Entonces, si se le va a empezar a dar largas, si no se soluciona, si creen que el problema fiscal se arregla destituyendo ministros de Hacienda cada nada, pues vamos a terminar en lo que se termina en estas graves circunstancias, que el que termina haciendo el ajuste muy duro es el mercado, y eso nos puede pasar vía las altas tasas de interés o el cerramiento de créditos, 1000 cosas que pueden suceder a un país que está mostrando tamaño desajuste y desmesura y desinterés en un buen manejo fiscal. Doctor Juan Camilo Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, me place saludarlos, Juan, gracias. La controversia entre el